El velatorio de Pilar se extendía como una sombra sobre mi alma, cada vela parpadeante un lamento silencioso por la mujer que había sido mi roca. El aire, denso con el aroma de las flores y la pena contenida, se sentía pesado en mis pulmones. Mi tristeza era un pozo sin fondo, una marea helada que me arrastraba más y más profundo, con cada mirada compasiva que recibía. Pero no había mirada más fría, más indiferente, que la de Hugo, mi esposo. Deambulaba entre los dolientes, una copa de jerez en la mano, sus ojos esquivando los míos, como si el dolor ajeno fuera una molestia, o peor aún, una vergüenza. Apenas me dedicó una palabra de consuelo, un gesto que pudiera suavizar el abismo que se abría a mis pies. Su frialdad era un insulto al recuerdo de Pilar, un desprecio a la mujer que le había dado la vida. Una semilla amarga de duda comenzó a germinar en mi interior. ¿Era este el hombre con el que había compartido 10 años de mi vida? ¿O la fachada se había desmoronado, revelando una verdad que siempre había estado oculta? Mis ojos, empañados por las lágrimas, buscaban un refugio, un eco de la calidez que Pilar siempre me había ofrecido. Recordé una tarde de invierno, hacía apenas unos meses, cuando las quimioterapias la habían dejado exhausta y desanimada. Yo había entrado en la cocina con el corazón encogido, sintiendo el peso de la enfermedad que avanzaba. Ella, con una sonrisa débil, me tomó de la mano y me dijo: Eva, mi niña, no te dejes vencer por la sombra, siempre hay luz, incluso en los días más oscuros. Tú eres mi luz. Su voz suave, sus dedos entrelazados con los míos, habían sido un bálsamo para mi espíritu. Pilar no solo era mi suegra, era una madre, una confidente, el pilar, nunca mejor dicho, de mi felicidad y mi estabilidad emocional. Fue ella quien me enseñó a amar los pequeños detalles, a encontrar la belleza en lo cotidiano. Ahora, en medio del murmullo de las condolencias y el olor a cera quemada, esa calidez se había ido. Me sentía extrañamente sola, a pesar de la gente que llenaba la sala. Mi mente, embotada por el dolor, no podía evitar la creciente sensación de que la muerte de Pilar no era solo un final, sino el principio de algo más, algo oscuro y desconocido. Una premonición, helada y persistente, se posó sobre mí como el presagio de una tormenta lejana. Los días que siguieron al velatorio fueron un eco hueco de la tristeza, pero también un preludio disonante de algo más. La premonición helada que me había invadido junto al féretro de Pilar comenzó a materializarse en pequeños gestos, en miradas esquivas, en un silencio ensordecedor que se instaló entre Hugo y yo. Él, que ya se había mostrado distante en la despedida de su madre, se convirtió en una sombra, un extraño que compartía mi techo. Su teléfono vibraba a deshoras, susurros al otro lado de la línea que él interrumpía abruptamente si yo me acercaba. Se levantaba de la mesa para atender llamadas, con la espalda vuelta, su voz baja y rápida, como si intentara sofocar una conspiración. Sus ausencias se hicieron más largas, sus excusas más vagas, y sus ojos, que antes me buscaban, ahora rehuían los míos. El aroma de su colonia, que antes me tranquilizaba, ahora me resultaba ajeno, mezclado a veces con un perfume dulce y desconocido. La casa, que antes resonaba con la vida de Pilar, sus risas, sus consejos, el constante tintineo de su taza de té, ahora se sentía como un sepulcro silencioso. Su ausencia dejó un vacío inmenso, pero la frialdad de Hugo lo transformó en un gélido agujero negro que devoraba la poca luz que quedaba en mi corazón. Mi soledad se intensificaba con cada noche que él llegaba tarde, con cada cena que comía solo, mirando el plato vacío frente a mí. Las paredes, antes testigos de un amor que creía inquebrantable, ahora parecían observarme con una compasión silenciosa, cómplices de mi creciente tormento. Las sospechas, antes diminutas semillas, empezaron a echar raíces, retorciéndose en mi estómago como lianas venenosas. Una noche, en un último y desesperado intento por rescatar lo que quedaba de nosotros, me acerqué a él mientras miraba la televisión, impasible. «Hugo», dije, mi voz apenas un susurro en el inmenso silencio. «Estás distinto. ¿Qué te pasa? Pareces ajeno a todo, a mí. ¿Hay algo que quieras decirme?» Extendí una mano para tocar su brazo, buscando una chispa, un gesto familiar. Él se encogió, apartando mi mano como si fuera una molestia. «No es nada, Eva», respondió, sin apartar la vista de la pantalla. Su tono era cortante, sus palabras un muro helado. «Solo el trabajo, ya sabes cómo es. Deja de agobiarme con tus preguntas. Estoy cansado».
La chispa que yo buscaba se extinguió, reemplazada por un frío más penetrante. Su indiferencia era una herida abierta, y comprendí que el abismo entre nosotros se había vuelto intransitable. Fue una tarde, mientras recogía la ropa que él había dejado desordenada sobre la cama, un ritual doméstico que Pilar me había enseñado a hacer con cariño, que el mundo se derrumbó por completo. Revisaba los bolsillos de su chaqueta antes de echarla a lavar. Mi mano rozó algo pequeño y duro en el bolsillo interior. Tiré con cuidado y saqué un diminuto pendiente de plata, con una piedra azul, brillante. Mis dedos temblaron al desengancharlo. No era mío, nunca había usado plata ni piedras azules. Y Hugo nunca me había regalado algo así. El pendiente era delicado, femenino, y exhalaba una fragancia ligera a un perfume que no reconocía. El aire se me escapó de los pulmones. Aquella premonición, aquel frío persistente, se había manifestado en una dolorosa y tangible realidad. La sombra de la duda se había convertido en una certeza aplastante. El pendiente de plata se había convertido en un puñal helado en mi corazón, clavado en la certeza de la traición. Los días se arrastraban, una niebla densa de dolor y desconfianza. Hugo seguía siendo un fantasma en mi propia casa, y cada mirada suya, cada silencio, era una confirmación de lo que mi corazón ya sabía. En medio de este torbellino de emociones, cuando apenas podía distinguir la tristeza del duelo de la amargura del engaño, una carta con el membrete de una notaría irrumpió en mi rutina vacía. El sobre era grueso, de un color crema sobrio, y llevaba el sello oficial de la oficina del notario, don Ramón Soler, un hombre conocido por su rectitud y discreción en Salamanca. Asunto: lectura de últimas voluntades de Diña, Pilar Vega. Mis manos temblaron al desdoblar el papel, la tinta negra danzando ante mis ojos. Era la citación formal para la lectura del testamento de Pilar. Una punzada de esperanza se abrió paso entre la desolación. ¿Sería un último mensaje de su amor, un bálsamo para mi alma rota, o el anuncio de un final aún más amargo? Le mostré la carta a Hugo esa noche, cuando, para variar, decidió cenar en casa. Él la tomó con una calma inquietante, sus labios apenas curvándose en lo que parecía una sonrisa cínica, casi despectiva. «Ah, la vieja Pilar», masculló, sin mirarme, devolviéndome el papel sobre la mesa. «Siempre tan dramática, incluso en la muerte. Seguro que es solo una formalidad. Ya sabes lo tradicional que era. Ni que fuera a dejar una fortuna». Su tono era tan gélido, tan ausente de cualquier respeto por su propia madre, que me dejó sin aliento. Era como si ya supiera el contenido, o al menos no le importara en absoluto, salvo por las implicaciones monetarias. Esa indiferencia me hirió más que cualquier reproche. Pilar, que había sido una mujer de fortuna considerable, dueña de varias propiedades heredadas de su linaje aristocrático y de un par de negocios inmobiliarios que gestionó con mano firme hasta su enfermedad, no era alguien para tomar a la ligera. Y Hugo lo sabía. Él siempre había orbitado alrededor de su solvencia, de su influencia. Mientras Hugo seguía su vida como si nada, yo me aferraba a la idea de la notaría como a un último ancla. Aún inmersa en el duelo, esperaba encontrar en las últimas palabras de Pilar no solo una confirmación de su amor incondicional, sino quizás una guía, una señal en la oscuridad que me rodeaba. Pilar siempre había sido mi refugio, mi brújula moral. Incluso en este momento de incertidumbre, con mi corazón hecho pedazos por Hugo, confiaba en que Pilar, de alguna manera, seguiría cuidándome. El día llegó, gris y melancólico, a juego con mi espíritu. La notaría de don Ramón Soler se alzaba majestuosa en una calle céntrica, un edificio antiguo con puertas de madera pesada y ventanales altos que dejaban pasar una luz tenue y sombría. Dentro, el ambiente era aún más formal y pesado de lo que había imaginado. El olor a papel viejo, a cera de muebles y a una discreta desinfección flotaba en el aire, mezclado con el tenue rastro del perfume de Hugo, que caminaba unos pasos por delante de mí, con la barbilla en alto, una máscara de despreocupación pegada a su rostro. La sala de espera era pequeña y estaba casi vacía, salvo por una pareja de ancianos que, supuse, eran familiares lejanos de Pilar. Don Ramón Soler, un hombre menudo con gafas de montura de oro y una voz suave pero firme, nos condujo a una sala más grande. Una mesa de caoba pulida ocupaba el centro, rodeada de sillas tapizadas en terciopelo verde oscuro. En una de ellas ya estaba sentada una mujer joven, de unos 30 y pocos años, con el pelo rubio recogido y los ojos verdes, que me resultaba vagamente familiar.
A su lado, un niño pequeño, tal vez de 5 o 6 años, jugaba silenciosamente con un coche de juguete. Al vernos entrar, la mujer levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Su expresión era una mezcla de nerviosismo y una extraña familiaridad que no pude identificar. Hugo, al verla, tensó los hombros, y por primera vez en semanas, un atisbo de algo, no podía decir si miedo, enfado o reconocimiento cruzó su mirada fría. El aire se hizo aún más denso, cargado de una tensión que casi podía tocar. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies, presintiendo que el testamento de Pilar no sería ni el consuelo ni la formalidad que esperaba, sino el principio de un huracán que arrasaría con todo lo que creía conocer. Don Ramón Soler nos invitó a tomar asiento. Hugo se dejó caer en una de las sillas con un descaro que intentaba ocultar su inquietud, mientras la mujer, que ahora veía con más claridad era Lucía, una asistente de Hugo en la empresa que apenas me había fijado en alguna ocasión en eventos corporativos, evitó mi mirada y tiró suavemente del niño, Leo, para que se sentara a su lado. Mi mente, aturdida, intentaba unir los puntos, pero el rompecabezas solo mostraba piezas dispares y amenazantes. El notario, con su voz mesurada, comenzó la lectura. Las primeras cláusulas eran la formalidad esperada. Disposiciones sobre el funeral, agradecimientos a los servicios de Pilar, pequeñas donaciones a algunas obras benéficas y un par de legados modestos para primos lejanos. Mi corazón latía con una lentitud desesperante, esperando una palabra de consuelo, una señal del amor de Pilar. Hugo mantenía una pose de indiferencia, aunque noté la tensión en la mandíbula. Lucía permanecía inmóvil, las manos entrelazadas en su regazo, sin atreverse a levantar la vista. El pequeño Leo, ajeno a la atmósfera densa, garabateaba en una libreta que su madre le había dado. De repente, don Ramón se detuvo, ajustó sus gafas y miró por encima de ellas hacia Hugo. La pausa se sintió eterna, cargada de una expectación ominosa. Y ahora, prosiguió con un tono más grave, en el apartado referente a la línea sucesoria directa de su hijo, don Hugo Hernández Vega, la testadora Diña. Pilar Vega establece lo siguiente: declaro que mi hijo, Hugo, tiene fuera del matrimonio una relación duradera con Diña, Lucía Morales Ferrer, y de esta unión ha nacido un hijo, Leo Hernández Morales, quien ha sido reconocido por Hugo como suyo. El aire se congeló en mis pulmones, el mundo, que ya tambaleaba bajo mis pies, se desplomó por completo. Aquel pendiente, el perfume desconocido, las ausencias, la frialdad de Hugo, todo se unió en una revelación devastadora. Lucía, Leo, un hijo. De repente, todo cobró un sentido brutal y doloroso. La silla bajo mi cuerpo pareció desvanecerse, y mi cabeza daba vueltas como en una pesadilla. No era una premonición, era la cruda y descarada realidad. Hugo, que hasta ese momento había logrado mantener una compostura superficial, se tensó visiblemente, su rostro palideciendo. Vi cómo intentaba disimular una punzada de nerviosismo que le retorcía la boca, un intento fallido de parecer inalterable. Lucía, a su lado, levantó la vista. Sus ojos verdes, que antes parecían avergonzados, ahora mostraban una mezcla de desafío silencioso y una profunda resignación, como si ella también hubiera llegado al final de un camino predecible. El niño, Leo, levantó la cabeza al oír su nombre, y miró a Hugo con unos ojos inocentes y expectantes. Los otros presentes, la pareja de ancianos, ahogaron un jadeo colectivo. Sus miradas se clavaron en Hugo, luego en Lucía y finalmente en mí, llenas de asombro y un juicio tácito. Los susurros, antes contenidos, estallaron en un murmullo que se extendió por la sala, cada palabra, cada respiración, una punzada en mi corazón. La humillación era pública, palpable, insoportable. Don Ramón Soler, impasible, continuó, ajeno a la conmoción que sus palabras habían desatado. Este hecho, conocido por mí desde hace años, me ha causado un profundo dolor y decepción, no solo por la deshonestidad hacia mi hijo Hugo, sino, y más importante aún, por el grave engaño y el sufrimiento que ha provocado a mi nuera, Eva. Mi nuera, Eva, ha sido para mí una hija ejemplar, dedicada y amorosa, especialmente durante mi larga enfermedad, mientras mi propio hijo. Las palabras de Pilar, pronunciadas por la voz neutra del notario, resonaron como un trueno en la quietud de la sala. Hugo, hasta entonces mudo de asombro, entreabrió los labios, sus ojos clavados en el notario con incredulidad.
Había sido desenmascarado, condenado por la única persona cuya opinión realmente le había importado, su madre. La furia y el shock luchaban en su rostro, dejando a todos boquiabiertos ante la magnitud de la traición y la astucia de Pilar. Mientras mi propio hijo, Hugo, se dedicaba a una doble vida, desatendiendo sus responsabilidades y sumiendo a su esposa en el dolor y la soledad. Por todo ello, y en plena conciencia de mis actos, he decidido que mi herencia, que incluye todas mis propiedades, bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, y cualquier otro activo que posea, en el momento de mi fallecimiento, sea legada en su totalidad a mi nuera, Eva. A ella, y solo a ella, confío la administración y el disfrute de cuanto poseo, como muestra de mi amor, mi gratitud y mi apoyo incondicional. Don Ramón Soler cerró la carpeta con un suave chasquido que sonó como un disparo en el silencio cargado de la sala. Había terminado. Las palabras de Pilar resonaban en el aire, no como simples cláusulas legales, sino como un juicio moral inapelable, una condena rotunda a la deslealtad de Hugo y a su cruel comportamiento. Mi nombre, Eva, había sido pronunciado como el de la única heredera, la beneficiaria de un legado que no solo era material, sino una declaración de principios, un acto de justicia poética orquestado desde la tumba. Un jadeo colectivo se escuchó entre los presentes. Hugo, hasta entonces petrificado por la incredulidad y la ira, estalló. Su rostro, antes pálido, se tiñó de un rojo furioso, sus ojos inyectados en sangre clavados en el notario. «Esto es una farsa, una locura. Mi madre estaba senil, manipulada por ella», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Su voz retumbó en la pequeña notaría, cargada de una rabia incontrolable. «No permitiré esto. Es mi herencia, mi derecho de sangre. Te juro, Eva, que te arrepentirás de esto. Esto no quedará así». Sus amenazas, veladas pero cargadas de una violencia contenida, se clavaron en mi pecho como agujas heladas. Lucía, al escuchar el estallido de Hugo, se encogió en su silla, arrastrando a Leo más cerca de ella, como si quisiera protegerlo del tornado que Hugo había desatado. Los ancianos, que habían presenciado todo con una mezcla de horror y fascinación, se removieron incómodos, algunos intentando desviar la mirada de la escena bochornosa. Don Ramón Soler, impasible, se ajustó las gafas. «Señor Hernández, le ruego que mantenga la compostura. El testamento de doña Pilar es claro, y ha sido validado conforme a la ley. Sus acusaciones carecen de fundamento legal en este momento». Pero Hugo ya no escuchaba. Sus ojos, llenos de una furia ciega, me taladraban, prometiendo una guerra que yo sabía que se avecinaba. Podría haber sentido miedo, una desesperación abrumadora ante la magnitud de la batalla que se cernía sobre mí. Pero en medio del shock, de la punzada de dolor por la traición, de la rabia que bullía por la humillación, una extraña y nueva sensación empezó a germinar en mi interior. No era alegría, no era victoria, era un incipiente sentido de empoderamiento. Pilar, mi suegra, mi madre del alma, había visto más allá de la superficie. Había anticipado la crueldad de Hugo, su egoísmo sin límites, y me había protegido, había tejido una red de amor y justicia con sus últimas palabras, con su legado. Me había entregado las armas para defenderme, para levantarme de las cenizas. La furia de Hugo, lejos de intimidarme, encendió una chispa de determinación en mi interior. Este era solo el comienzo, lo sabía, pero ya no era la Eva que Hugo había subestimado. Era la Eva que Pilar había amado y empoderado. Y estaba lista para luchar. La escena en la notaría había terminado, pero el eco de las palabras de Pilar y la furia contenida de Hugo seguían resonando en mis oídos mientras regresaba a casa. Mis pasos eran lentos y pesados, como si llevara el peso de un mundo entero sobre mis hombros. Entrar en el silencio de las 4 paredes que una vez fueron mi refugio, y ahora se sentían como una jaula, era abrumador. Me sentía aturdida, como si un huracán hubiera arrasado mi vida, dejando solo escombros de lo que creí conocer. Pero entre el dolor, la rabia y la humillación, una pequeña chispa, encendida por el amor de Pilar, comenzaba a arder. Me refugié en el estudio de Pilar, un lugar que siempre había atesorado. Sus libros, sus objetos personales, su olor tenue a lavanda y papel viejo, eran el único consuelo en ese momento. Necesitaba aferrarme a algo tangible de ella, a su sabiduría, a su fuerza. Mis ojos recorrieron las estanterías, buscando un libro familiar, quizás una de las novelas de misterio que le encantaban y que solíamos leer juntas.
Mis dedos se deslizaron por los lomos, buscando el título exacto, cuando un objeto inusual captó mi atención. No era un libro, sino un sobre de papel grueso, de aspecto antiguo, metido entre las páginas de un ejemplar de 100 años de soledad, su novela favorita. No tenía membrete, solo mi nombre, para mi querida Eva, escrito con la caligrafía elegante y decidida de Pilar. Mi corazón dio un vuelco. Las manos me temblaron al sacarlo. La carta no estaba sellada, como si hubiera sido dejada allí, a propósito para que yo la encontrara, una vez que el resto del legado se hubiera revelado. Me senté en su sillón de lectura favorito, el mismo donde me había dado tantos consejos, y con el aliento contenido, desdoblé el papel. La voz de Pilar, clara y llena de amor, pareció surgir de la tinta. Mi querida Eva, si estás leyendo esto, significa que mi voluntad se ha cumplido. Sé que el impacto debe ser devastador, que tu mundo ha volcado patas arriba. Te pido perdón por el dolor que esta revelación te ha causado, pero no podía permitir que Hugo siguiera jugando contigo, ni con mi memoria. Descubrí su infidelidad hace mucho tiempo, mi niña. No fue fácil. Las pequeñas ausencias, los cambios de humor, un olor a perfume diferente en su ropa. Eran piezas de un rompecabezas que no tardé en armar. Al principio no quise creerlo, pero las pruebas se hicieron innegables. Una tarde, mientras buscaba unos papeles en su estudio, encontré mensajes sospechosos en un viejo teléfono que creía olvidado, pruebas irrefutables de su doble vida con Lucía. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla al leer aquello. Pilar lo había sabido. Todo este tiempo, ella había cargado con ese dolor en silencio, para protegerme. El enfrentamiento con Hugo fue doloroso y estéril. Negó todo, me insultó, intentó manipularme. Fue entonces cuando supe que debía actuar, no por mí sino por ti, mi dulce Eva. Tú, que llegaste a mi vida como un soplo de aire fresco, tú que me cuidaste con un amor y una devoción que mi propio hijo nunca me mostró. Pasé meses preparando todo, consultando en secreto con don Ramón, asegurándome de que mi voluntad fuera inquebrantable e inapelable. Tuve que fingir que no sabía, que la enfermedad me había debilitado el juicio, para no alertarlo y asegurar que mi plan se ejecutara sin impedimentos. Fue un plan urdido con amor, Eva, para darte la libertad que Hugo te había arrebatado. Cada palabra era un bálsamo para mi alma, un escudo contra el torbellino de emociones que me consumía. La astucia, la previsión de Pilar, su amor incondicional por mí, me dejaban sin aliento. Sé que duele mi amor, pero debes ser fuerte. Esta no es una derrota, es tu liberación. Yo te he dado las herramientas, ahora te toca construir tu nuevo camino. Lucha por tu dignidad, por la paz de tu alma. No dejes que nadie te robe lo que eres, no le permitas a Hugo que te defina. Él solo busca su propio beneficio, y ahora se ha encontrado con una pared que jamás esperó. Aunque ya no esté físicamente, mi espíritu siempre te acompañará. Busca en tu interior, Eva, allí encontrarás la fuerza que te he visto desplegar durante mi enfermedad. Confía en ti. No estás sola. Al terminar de leer, la carta se sentía tibia en mis manos, como si la propia Pilar estuviera allí, sentada a mi lado, brindándome su calor. Las lágrimas brotaron con fuerza, pero esta vez no eran de tristeza o de humillación, sino de una profunda gratitud y de un coraje renovado. El dolor aún estaba allí, un nudo apretado en mi pecho, pero la presencia de Pilar, su amor inquebrantable, transformó ese nudo en una determinación férrea. Hugo había subestimado a su madre, y me había subestimado a mí. Pero Pilar había sembrado una semilla de fuerza en mí, y ahora, en medio de las ruinas de mi antiguo mundo, esa semilla comenzaba a echar raíces. ¿Y si ella había sido tan meticulosa, tan previsora, podría haber más? La carta, con su detallada confesión sobre cómo había descubierto los engaños de Hugo, me impulsó a mirar de nuevo, pero esta vez, con otros ojos. Mis dedos se deslizaron por la superficie lisa de la estantería más grande, donde guardaba sus obras literarias favoritas, muchas de ellas con anotaciones personales al margen. Reparé en una sección que, a primera vista, parecía idéntica al resto, pero algo se sentía diferente al tacto. Un pequeño saliente, casi imperceptible, en el lateral de un libro de tapas duras. Apliqué una ligera presión, guiada por una intuición repentina, y sentí un leve clic. La estantería, en esa sección, no era fija. Con un suspiro entrecortado, tiré suavemente.
Una porción de la librería pivotó hacia afuera con un chirrido apenas audible, revelando un compartimento oculto detrás de los libros, un hueco estrecho y oscuro. Mi corazón dio un brinco. Allí, en la penumbra, había un objeto rectangular envuelto en un paño de terciopelo oscuro, como un tesoro guardado celosamente. Con manos temblorosas, lo saqué. Era un diario, de tapas de cuero envejecido y cerradura de latón que, sorprendentemente, estaba abierta. Tenía un aspecto antiguo, como si hubiera sido testigo de muchas confidencias silenciosas a lo largo de los años. El terciopelo se deslizó, revelando la superficie desgastada, pero noble, del cuaderno. Sabía, con una certeza aplastante, que lo que tenía en mis manos era el arma que Pilar había preparado para mí. Abrí el diario con reverencia, el olor a papel viejo y tiempo invadiendo mis fosas nasales. Las primeras entradas, escritas con la elegante caligrafía de Pilar, me golpearon como un puñetazo en el estómago. 23 de marzo de 2018. El aroma a otro perfume en su camisa. Otra vez, mis sospechas se solidifican en una amarga certeza. Hugo miente, Hugo me engaña, y lo que es peor, engaña a Eva. La ingenuidad de mi nuera me desgarra el alma. Mi garganta se cerró. Las palabras de Pilar, escritas hacía años, confirmaban no solo mis peores temores sobre Hugo, sino también su propia y silenciosa agonía. Ella había sabido la verdad mucho antes de que yo siquiera sospechara. Con cada línea, el diario se convertía en una ventana al pasado, a la doble vida que Hugo había llevado con una audacia y una crueldad que me helaban la sangre. Pilar detallaba encuentros secretos, llamadas furtivas, la manera en que Hugo manipulaba su tiempo y sus excusas. Relataba cómo él, con una habilidad retorcida, mantenía la fachada de un esposo y un hijo devoto, mientras tejía una red de engaños. No solo mencionaba a Lucía, sino también otras interacciones, otros nombres, aunque menos detallados. El diario no era solo un registro de infidelidades, era un testimonio del deterioro de la moral de Hugo, de su avaricia y de su desprecio por los sentimientos de los demás. Las palabras de Pilar no eran de amargura, sino de una profunda tristeza y de una determinación férrea. No puedo permitir que este hombre destruya la vida de Eva como ha destruido la nuestra. Ella merece la verdad, merece la justicia. Debo protegerla, aunque sea desde el silencio. Entendí entonces la magnitud de su sacrificio, la carga que había llevado. Ella, mi suegra, la mujer que había cuidado con tanto amor, había sido una detective secreta, documentando la traición de su propio hijo, paso a paso, con el único fin de protegerme. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, no de pena, sino de una mezcla compleja de gratitud abrumadora, de rabia renovada y de un inmenso poder. Pilar me había entregado el arma secreta, el compendio irrefutable de la verdad que desenmascararía a Hugo por completo. Este diario no era solo una prueba, era la voz de Pilar, fuerte y clara, resonando desde el más allá, entregándome la justicia que tanto anhelaba. La guerra había comenzado, y ahora yo tenía en mis manos la munición más potente. Estaba lista para disparar. Sabía que Hugo no se quedaría de brazos cruzados. Sus amenazas en la notaría no habían sido palabras vacías, sino el preludio de una tormenta que se acercaba. Aún así, la carta certificada, con el membrete de un bufete de abogados de renombre, llegó a mi casa como un golpe en el estómago. La leí una y otra vez, con las manos temblorosas. En ella, se me informaba que Hugo impugnaba el testamento de Pilar, alegando que mi suegra había sido manipulada en sus últimos días, o, incluso, que su juicio estaba debilitado por la enfermedad. La palabra fraude flotaba implícita en cada frase, un intento descarado de manchar no solo mi nombre, sino también la memoria de Pilar, la misma mujer que le había dado la vida. Al principio, una ola de pánico me invadió. ¿Cómo podría yo, una mujer que acababa de perderlo todo y que solo deseaba la paz, enfrentarme a la maquinaria legal de Hugo? La visión de las batallas judiciales, los juicios, los interrogatorios públicos, me abrumaba. Sentí que volvía a encogerme, a ser la Eva dócil y sumisa que Hugo había intentado anular durante años. Las lágrimas pugnaban por salir, y por un instante, la desesperación amenazó con devorarme. Pero entonces, mi mano se posó sin querer sobre la carta de Pilar, aún guardada en el bolsillo de mi chaqueta. Sus palabras de aliento, de fortaleza, resonaron en mi mente. Lucha por tu dignidad, por la paz de tu alma. No dejes que nadie te robe lo que eres. No, no podía permitirlo. Pilar no había sacrificado tanto para que yo me rindiera ahora. Ella había confiado en mí,
me había entregado este legado, y yo debía honrarlo. Su espíritu, firme y protector, parecía envolverme desde las páginas de aquella carta, infundiéndome un coraje que no sabía que poseía. No estaba sola. Pilar estaba conmigo. Con esa renovada determinación, me lancé a buscar ayuda. No cualquier abogado, sino alguien que pudiera comprender la magnitud de lo que estaba en juego, alguien tan fuerte y decidida como Pilar misma. Pregunté, investigué, y el nombre de Sofía Ramos apareció una y otra vez. Era conocida en Salamanca por su ferocidad en los tribunales y su inquebrantable ética. Concerté una cita, el corazón latiéndome con una mezcla de ansiedad y esperanza. Su oficina no era ostentosa, pero desprendía una autoridad silenciosa. Libros de leyes apilados hasta el techo, una mesa de roble macizo y una vista a los tejados antiguos de la ciudad. Sofía Ramos era una mujer de unos 40 y tantos, con el cabello oscuro recogido en una coleta tirante y unos ojos penetrantes que parecían ver más allá de las palabras. Su apretón de manos fue firme, y en su mirada no había ni una pizca de lástima, solo una aguda inteligencia. Me sentí segura al instante. Le conté mi historia, desde el principio, mi matrimonio, la enfermedad de Pilar, el velatorio, la notaría, la carta de Pilar, el pendiente, las sospechas, el diario, todo. Mientras hablaba, ella escuchaba atentamente, tomando notas en un cuaderno, interrumpiendo solo con preguntas concisas y pertinentes. Su presencia era calmante, su método, metódico y tranquilizador. Cuando terminé, el silencio se apoderó de la sala, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo. Señora Hernández, dijo finalmente, su voz grave y segura. Su caso es complejo, pero tenemos una base sólida. Hugo Hernández está intentando lo predecible, desacreditar a su madre y a usted. Pero la voluntad de doña Pilar es clara, y la evidencia de su manipulación y engaño, si podemos probarla, será devastadora para él. No será fácil, Eva. Será un proceso agotador emocional y legalmente, pero le aseguro que lucharemos con todo. ¿Está usted dispuesta a ir hasta el final? La pregunta de Sofía no era retórica, era un desafío, una confirmación de que el camino sería arduo. Miré los libros en sus estanterías, las leyes que representaban el orden y la justicia. Miré hacia el exterior, donde la vida de la ciudad seguía su curso, y pensé en Pilar, en su amor, en su legado. Sí, respondí, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Estoy dispuesta, por Pilar, y por mí misma. En ese momento, comprendí que esta no era solo una batalla legal por una herencia. Era una guerra por mi propia vida, por mi dignidad, por el derecho a reclamar mi futuro lejos de la sombra de la traición de Hugo. Había sido una víctima, sí, pero no lo sería más. Pilar me había dado las armas, y Sofía Ramos me mostraría cómo usarlas. La guerra había comenzado, y yo estaba lista. La determinación que había sellado en el despacho de Sofía Ramos me impulsó a la acción. Sabía que el primer paso, más allá de las estrategias legales, era armarme con la verdad. Y la verdad, sentía, estaba oculta en el último refugio de Pilar, su estudio. Regresé a la casa, que ahora se sentía menos como una prisión, y más como un campo de batalla donde debía desenterrar las municiones. El estudio de Pilar, con sus estanterías repletas de libros, su escritorio de madera noble cubierto de papeles y plumas, y el suave olor a incienso que siempre utilizaba, era un santuario de su intelecto y su previsión. Si Pilar había planeado todo con tanta meticulosidad, si había dejado una carta tan reveladora, era posible que hubiera más. Mis ojos, ahora entrenados para buscar lo oculto, recorrieron cada rincón. Toqué los lomos de los libros, busqué dobleces inusuales en los papeles, exploré los cajones del escritorio. Sofía Ramos me había advertido que cualquier prueba, por pequeña que fuera, podría ser crucial. Pensé en Pilar, en su mente aguda, en su capacidad para anticipar los movimientos de los demás. Ella no dejaría las cosas al azar. Había una lógica en su previsión, una inteligencia detrás de su plan. Recordé cómo, de niña, Pilar me había enseñado a jugar a las adivinanzas, a encontrar patrones, a mirar más allá de lo evidente. Mis dedos se deslizaron por la superficie lisa de la estantería más grande, donde guardaba sus obras literarias favoritas, muchas de ellas con anotaciones personales al margen. Reparé en una sección que, a primera vista, parecía idéntica al resto, pero algo se sentía diferente al tacto. Un pequeño saliente, casi imperceptible, en el lateral de un libro de tapas duras. Apliqué una ligera presión,
guiada por una intuición repentina, y sentí un leve clic. La estantería, en esa sección, no era fija. Con un suspiro entrecortado, tiré suavemente. Una porción de la librería pivotó hacia afuera, con un chirrido apenas audible, revelando un compartimento oculto detrás de los libros, un hueco estrecho y oscuro. Mi corazón dio un brinco. Allí, en la penumbra, había un objeto rectangular envuelto en un paño de terciopelo oscuro, como un tesoro guardado celosamente. Con manos temblorosas, lo saqué. Era un diario, de tapas de cuero envejecido y cerradura de latón que, sorprendentemente, estaba abierta. Tenía un aspecto antiguo, como si hubiera sido testigo de muchas confidencias silenciosas a lo largo de los años. El terciopelo se deslizó, revelando la superficie desgastada, pero noble, del cuaderno. Sabía, con una certeza aplastante, que lo que tenía en mis manos era el arma que Pilar había preparado para mí. Abrí el diario con reverencia, el olor a papel viejo y tiempo invadiendo mis fosas nasales. Las primeras entradas, escritas con la elegante caligrafía de Pilar, me golpearon como un puñetazo en el estómago. 23 de marzo de 2018. El aroma a otro perfume en su camisa, otra vez. Mis sospechas se solidifican en una amarga certeza. Hugo miente. Hugo me engaña, y lo que es peor engaña a Eva. La ingenuidad de mi nuera me desgarra el alma. Mi garganta se cerró. Las palabras de Pilar, escritas hacía años, confirmaban no solo mis peores temores sobre Hugo, sino también su propia y silenciosa agonía. Ella había sabido la verdad mucho antes de que yo siquiera sospechara. Con cada línea, el diario se convertía en una ventana al pasado, a la doble vida que Hugo había llevado con una audacia y una crueldad que me helaban la sangre. Pilar detallaba encuentros secretos, llamadas furtivas, la manera en que Hugo manipulaba su tiempo y sus excusas. Relataba cómo él, con una habilidad retorcida, mantenía la fachada de un esposo y un hijo devoto, mientras tecía una red de engaños. No solo mencionaba a Lucía, sino también otras interacciones, otros nombres, aunque menos detallados. El diario no era solo un registro de infidelidades, era un testimonio del deterioro de la moral de Hugo, de su avaricia y de su desprecio por los sentimientos de los demás. Las palabras de Pilar no eran de amargura, sino de una profunda tristeza y de una determinación férrea. No puedo permitir que este hombre destruya la vida de Eva como ha destruido la nuestra. Ella merece la verdad, merece la justicia. Debo protegerla, aunque sea desde el silencio. Entendí entonces la magnitud de su sacrificio, la carga que había llevado. Ella, mi suegra, la mujer que había cuidado con tanto amor, había sido una detective secreta, documentando la traición de su propio hijo, paso a paso, con el único fin de protegerme. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, no de pena, sino de una mezcla compleja de gratitud abrumadora, de rabia renovada y de un inmenso poder. Pilar me había entregado el arma secreta, el compendio irrefutable de la verdad que desenmascararía a Hugo por completo. Este diario no era solo una prueba, era la voz de Pilar, fuerte y clara, resonando desde el más allá, entregándome la justicia que tanto anhelaba. La guerra había comenzado, y ahora yo tenía en mis manos la munición más potente. Estaba lista para disparar. La noche se tragó las últimas luces del día mientras yo me encerraba en el estudio de Pilar, el diario de tapas de cuero envejecido y latón en mis manos. La urgencia por desentrañar cada secreto, cada palabra que Pilar había confiado a esas páginas, era una fiebre que me consumía. Una taza de café frío y el silencio roto solo por el susurro de las hojas, al pasar las páginas, se convirtieron en mis únicos compañeros durante aquellas noches interminables. Y con cada revelación, el horror se retorcía más profundo en mis entrañas. Pilar no solo anotó las fechas y los lugares de los encuentros de Hugo con Lucía, sino que fue mucho más allá. Descubrí cómo Hugo había estado desviando fondos de las empresas familiares, las que Pilar había construido con tanto esfuerzo y visión. Hablaba de inversiones arriesgadas, de préstamos ocultos a nombre de empresas fantasma, y de cómo había intentado convencer a Pilar para que le cediera el control total, prometiendo una prosperidad que nunca llegaba. Su ambición, leí en una entrada con fecha de principios de 2020, no tiene límites. Ve el dinero como un derecho, no como una responsabilidad. Solo piensa en sí mismo, en el placer fácil y en la acumulación de poder, sin importar a quién pisotee en el camino. Los negocios de mi padre, mi propio legado, todo está en peligro en sus manos. Las manipulaciones emocionales de Hugo también estaban detalladas con una dolorosa precisión.
Observo a Eva, leí en otra entrada, con el corazón encogido. Su luz se apaga cada día un poco más bajo la sombra de Hugo. Él la ignora, la desprecia con una frialdad calculadora, solo para mantener la fachada de una vida perfecta ante el mundo. Sus palabras son puñales disfrazados de indiferencia. Él no solo la engaña con otra mujer, sino que la anula, poco a poco, emocionalmente. Veo el dolor en sus ojos cuando él llega tarde, el vacío en su plato cuando come sola. Mi corazón se quiebra por ella. Pilar había documentado mi propia pena, mi soledad, la que yo creía que nadie más veía. El diario se convirtió en el testamento de su dolor silencioso, un lamento ahogado que ahora yo podía escuchar. Pilar había soportado la traición de su propio hijo, la tristeza de verme sufrir a mi lado, y sin embargo, había mantenido la calma, la mente clara. Cada anotación, cada fecha, cada detalle sobre las artimañas de Hugo, eran el resultado de meses, quizás años, de observación meticulosa. Ella no había sido la anciana débil, senil que Hugo quería hacer creer. Había sido una estratega, una protectora. No puedo permitir que este hombre destruya la vida de Eva como ha destruido la nuestra, escribió en la última página. Ella merece la verdad, merece la justicia. Debo protegerla, aunque sea desde el silencio de mi partida. Había documentado las pruebas con una previsión asombrosa, no solo para su testamento, sino para el juicio que sabía que Hugo intentaría. Era su estrategia, su último acto de amor y justicia. Las noches pasaron, y con cada amanecer que se colaba por la ventana del estudio, mi dolor se transformaba en una fuerza inquebrantable. Ya no era solo Eva, la esposa traicionada que lamentaba un pasado roto, era la depositaria del legado de Pilar, la ejecutora de su voluntad. Sentí su presencia a mi lado, más fuerte y real que nunca, como si su espíritu me infundiera su coraje y su sabiduría. Comprendí la magnitud de su sacrificio, el inmenso amor que me había profesado, un amor que trascendía la vida y la muerte, un amor que me había tejido un escudo y una espada. Ella me había dado más que una fortuna, me había dado la verdad, la dignidad y la llave para mi propia libertad. Y yo, armada con los secretos de su diario, estaba más que lista para usarla. La mañana del juicio se cernió sobre Salamanca como un manto plomizo, denso y cargado de expectación. El aire en la sala del tribunal era tan espeso que casi podía saborear la tensión. Era un espacio de mármol frío y madera oscura, un escenario intimidante donde mi destino y el de Hugo serían finalmente dictados. El zumbido de las conversaciones contenidas se detuvo abruptamente cuando el juez entró, y de repente el silencio se convirtió en una entidad tangible, devorando cada sonido. Enfrente, al otro lado de la sala, Hugo estaba sentado junto a sus abogados, dos figuras imponentes con trajes impecables y miradas calculadoras. Hugo intentaba mantener una pose de dignidad, pero pude ver la vena palpitante en su sien y la forma en que sus ojos esquivaban los míos, revelando una inquietud que no podía ocultar. Sentía su hostilidad, una ráfaga helada que cruzaba la distancia entre nosotros. Sus abogados no tardaron en desplegar su estrategia. Uno de ellos, un hombre de voz grave y retórica fluida, se levantó para argumentar. Su discurso se centró en la supuesta fragilidad mental de Pilar en sus últimos meses, insinuando que mi suegra, debilitada por la enfermedad y el dolor, había sido influenciada indebidamente por mí. Me pintaron como una mujer ambiciosa y calculadora, que se había aprovechado de la vulnerabilidad de una anciana moribunda para manipular un testamento a su favor. Cada palabra era un puñal, diseñado para deslegitimar no solo la voluntad de Pilar, sino también mi carácter. Sentí la furia arder en mi interior, pero la mano de Sofía Ramos, firme y tranquilizadora, se posó brevemente en mi brazo, recordándome que debía mantener la calma. Sus ojos me transmitieron una confianza silenciosa. Espera tu turno. Cuando llegó el momento de Sofía, la sala se inclinó hacia ella. Su voz, clara y sin titubeos, rompió la narrativa que los abogados de Hugo habían intentado construir. Señor juez, la defensa de la señora Eva Hernández no se basará en conjeturas, ni en el vilipendio de la memoria de una mujer ejemplar. Nos basaremos en hechos, en pruebas irrefutables de la previsión, la integridad y, sí, la sabiduría de doña Pilar Vega. Luego, con un movimiento deliberado, Sofía se giró hacia la mesa de pruebas y de una maleta discreta extrajo el diario de Pilar. Las tapas de cuero envejecido y la cerradura de latón brillaron bajo la luz artificial de la sala. El murmullo que se levantó en la sala era casi imperceptible,
pero la atención se había centrado por completo en ese objeto. Hugo palideció. Sus abogados se miraron con una mezcla de sorpresa y pánico. Era evidente que no esperaban esto. Esta honorable corte, continuó Sofía, su voz adquiriendo una solemnidad inquebrantable, tiene ante sí el diario personal de doña Pilar Vega. Un diario meticulosamente mantenido durante años, en el que ella documentó, con una precisión asombrosa, no solo la doble vida de su hijo, el señor Hugo Hernández, con la señora Lucía Morales, y el nacimiento de su hijo Leo, sino también sus manejos financieros fraudulentos y la manipulación emocional hacia su legítima esposa, mi cliente, la señora Eva Hernández. Sofía comenzó a leer extractos, seleccionados con astucia, de que Pilar había escrito. Las fechas, los detalles de los encuentros, los desvíos de fondos, las anotaciones sobre el dolor silencioso de Eva y la frialdad de Hugo, las palabras de Pilar, leídas en voz alta en ese frío espacio legal, resonaban con la fuerza de una condena. La sala estaba enmudecida. Pude sentir las miradas de todos, no solo en mí, sino en Hugo, que ahora se retorcía en su silla, su rostro una máscara de ira y humillación. Sus abogados intentaron objetar, pero el juez, con un gesto firme, les permitió continuar, intrigado. Finalmente, fue mi turno de testificar. Caminé hacia el estrado con el corazón latiéndome con fuerza, pero mi espalda estaba recta, mi barbilla en alto. Las palabras de Pilar en su carta, en su diario, eran un eco constante en mi mente. Lucha por tu dignidad. Con el diario de Pilar sobre la mesa frente a mí como un ancla, comencé a hablar. No solo repetí lo que Sofía había dicho, sino que conté mi historia, la de Eva, la esposa que había creído en un amor, la nuera que había cuidado a su suegra con devoción. Mi voz, que al principio tembló ligeramente, se fue haciendo más firme a medida que recordaba el pendiente de plata, las noches en que Hugo no volvía, el aroma del perfume extraño, su indiferencia helada, y luego hablé de Pilar, de su amor, de cómo ella había sido mi refugio, mi madre, y cómo sus últimas palabras en el testamento y en su diario no eran un acto de senilidad, sino de una profunda lucidez y un amor incondicional. Pilar no solo me dejó una herencia material, señor juez. Dije, mi voz cargada de emoción pero firme, me dejó la verdad. Me dejó la fuerza para levantarme. Ella, con su sabiduría, me protegía incluso más allá de la muerte. Las lágrimas, que antes me habrían paralizado, ahora corrían libremente por mis mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad, sino de la liberación de años de dolor y engaño. Eran lágrimas que confirmaban la verdad de mis palabras, la autenticidad de mi sufrimiento. Miré a Hugo, sus ojos, antes desafiantes, ahora estaban llenos de una mezcla de rabia impotente y un temor palpable. Su rostro estaba congestionado, sus manos apretadas en puños. La sala, que había sido silenciosa durante mi testimonio, estalló en un murmullo de conmoción y juicio cuando terminé. El público, los periodistas que tomaban notas frenéticamente, incluso algunos de los empleados de la corte, no podían disimular su asombro y su condena. Hugo, acorralado y expuesto por las palabras de su propia madre y mi testimonio apoyado en sus propias anotaciones, veía cómo su imagen pública se desmoronaba por completo ante los ojos de todos. El empresario respetable, el esposo y el hijo modelo, se había revelado como un farsante, un traidor. Su mundo, construido sobre mentiras, se venía abajo, y esta vez, no había lugar donde esconderse. La justicia de Pilar, paciente y certera, estaba finalmente desvelando la verdad. El veredicto final se pronunció una semana después, en una sala de tribunal menos concurrida, pero no menos cargada de solemnidad. La voz del juez, esta vez sin el dramatismo de los testimonios, fue clara e inmutable. El tribunal falla a favor de la demandante, la señora Eva Hernández. Se confirma la plena validez del testamento de doña Pilar Vega. Todas las propiedades, bienes y activos legados a la señora Eva Hernández son de su legítima propiedad. El señor Hugo Hernández Vega ha incurrido en un patrón de engaño y abuso de confianza que ha sido debidamente documentado y probado ante esta corte. Cada palabra era un martillo que golpeaba los cimientos de la vida de Kate, que asisterados de labra, que la corteno sor de labra, que labra asomado, uno patrón que labra, de la babra que labra, Hugo, y la confirmación de la perspicacia y el amor inquebrantable de Pilar, fue un momento agridulce. No hubo euforia en mí, solo un profundo suspiro de alivio,
la sensación de un peso inmenso que se desprendía de mi alma. La justicia, paciente y certera, había prevalecido. Las consecuencias para Hugo fueron inmediatas y devastadoras. Los titulares de los periódicos no tardaron en gritar su caída a los cuatro vientos: empresario de Salamanca, desenmascarado, doble vida y fraude. Su reputación, construida sobre una fachada de éxito y respetabilidad, se hizo añicos en cuestión de horas. Los clientes se retiraron, los socios disolvieron sus contratos. Los negocios que Pilar había forjado con tanto esmero, y que Hugo había intentado controlar con sus manejos fraudulentos, se desmoronaron bajo el peso del escándalo. El imperio que Hugo creyó suyo se convirtió en polvo. La noticia de su ruina no tardó en llegar a oídos de Lucía. No la volví a ver en la corte ni a su hijo Leo, pero me enteré a través de terceros, y por la propia Sofía Ramos, que Lucía lo había abandonado. Había sido otro golpe de gracia para Hugo. No fue un acto de venganza, sino de supervivencia. Lucía, a fin de cuentas, era otra víctima más de los engaños de Hugo. No tenía la fortuna de Pilar, que me respaldaba, ni la misma determinación. Con la reputación de Hugo destrozada y su futuro financiero incierto, ella entendió que no había nada más que ganar al quedarse. Tomó a Leo y se marchó, buscando un nuevo comienzo lejos del hombre que había prometido un futuro, y solo había traído vergüenza. Me imagino su dolor, su desilusión, al ver cómo la vida que Hugo le había vendido se desvanecía. Hugo se quedó sin su familia oficial y sin la alternativa, completamente solo. Yo presencié su colapso desde la distancia, sin regocijo. No había espacio para la celebración en mi corazón, solo una sensación de justicia alcanzada y una profunda tristeza por el tiempo perdido, por los años que había entregado a una mentira, por el dolor que Pilar había tenido que soportar. Hugo, despojado de su riqueza, de su imagen, de su familia y de la mujer por la que había traicionado todo, se quedó solo, enfrentando las ruinas de su propia ambición y engaño. Era el final de un capítulo oscuro, y aunque la victoria era mía, la cicatriz de la traición permanecería, un recordatorio silencioso del costo de la verdad. Aunque la victoria legal era mía, la cicatriz de la traición permanecía, un recordatorio silencioso del costo de la verdad. La casa familiar, antaño un refugio de sueños y promesas, se había convertido en un monumento a la mentira, cada rincón impregnado del eco de lo que Hugo había destruido. Sabía que no podía sanar, ni siquiera empezar a respirar de nuevo, si seguía anclada a ese pasado. La decisión de venderla no fue fácil. Implicó remover capas de recuerdos, buenos y malos, pero era un paso necesario, un corte limpio para extirpar la raíz del dolor. Empaqué mis pertenencias con una mezcla de melancolía y una extraña ligereza, como si al vaciar los armarios y las habitaciones, también estuviera vaciando el peso de mis propios engaños. El día que firmé los papeles, sentí que cerraba no solo una puerta, sino un capítulo entero de mi vida, dejando atrás Salamanca, sus calles empedradas y los fantasmas de mi matrimonio, en busca de un nuevo horizonte. El horizonte que elegí fue el mar. Me mudé a una pequeña ciudad costera, lejos del bullicio y de los ecos del pasado. La brisa salada y el constante murmullo de las olas se convirtieron en mi nueva banda sonora, un contraste refrescante con el silencio opresivo de mi antigua vida. Parte de la herencia de Pilar, bendita Pilar, se convirtió en la semilla de mi sueño más anhelado, una librería. Encontré un local encantador, con grandes ventanales que daban a una calle peatonal llena de vida. Lo llamé El Faro de Papel, porque quería que fuera un lugar donde las historias iluminaran caminos, donde cada libro fuera una promesa de descubrimiento. Invertí cada gramo de mi energía en remodelarlo, en pintar las paredes de un tono ocre cálido, en construir estanterías de madera que esperaban ansiosas ser llenadas con universos de papel. No era solo un negocio, era mi refugio, mi santuario, mi declaración de independencia. Mi nueva rutina se tejió con los hilos de la paz. Cada mañana, al abrir las puertas del Faro de Papel, el aroma a papel nuevo, a tinta y a café recién hecho me envolvía en un abrazo cálido. Pasaba las horas ordenando libros, charlando con los clientes, recomendando historias y descubriendo nuevas voces. La gente del pueblo, ajena a mi pasado, me acogió con una sencillez y una calidez que curaba el alma. Hice nuevas amistades. María, la panadera de enfrente, que me traía cruasanes recién horneados. Carlos, el pescador que siempre tenía una anécdota que contar. Y Elena, la dueña de la floristería,
con quien compartía mi amor por la literatura. Sus risas, sus conversaciones, los pequeños gestos de camaradería, llenaron el vacío que Hugo había dejado, un vacío que ahora se sentía menos como una herida y más como un espacio para crecer. Por las tardes, tras cerrar la librería, solía caminar por la playa, dejando que la espuma del mar borrara las huellas de mis pasos, y con ellas, las últimas sombras de la amargura. La sanación no llegó de golpe, fue un proceso lento y delicado, como el florecimiento de una planta después de un largo invierno. Hubo días en los que el recuerdo de la traición de Hugo me asaltaba, punzando mi corazón con una tristeza conocida. Pero ahora tenía herramientas para enfrentarlo. La fortaleza de Pilar, su amor incondicional, su previsión, eran una fuente inagotable de resiliencia. Había aceptado que el pasado era parte de mí, pero no me definía. Ya no era la Eva víctima, la esposa dolida. Era Eva, la mujer que había encontrado su voz, que había construido su propio sueño, que se atrevía a mirar el futuro con esperanza. Con cada libro que ordenaba, con cada conversación junto al mar, sentía que una vida más fuerte y auténtica emergía de las cenizas. El camino se extendía ante mí, claro y prometedor, con el amor y la sabiduría de Pilar latiendo en cada paso. El camino que Pilar había trazado, para mí, aquel que me liberó de las cenizas de un amor traicionado y me guió hacia una vida nueva y auténtica, me impulsaba ahora a un nuevo propósito. No bastaba con vivir mi propia historia. Sentía la necesidad imperiosa de contar la suya, la nuestra, de honrarla de una manera tangible que trascendiera el recuerdo íntimo y se grabara en el tiempo. Así, en las tranquilas tardes después de cerrar el faro de papel, cuando la luz dorada del atardecer se filtraba por los ventanales y el pueblo se sumía en un dulce silencio, comencé a escribir. Elegí un cuaderno de tapas de cuero, similar al diario de Pilar, y con una pluma de tinta azul que Pilar me había regalado hacía años, puse el título en la primera página, El legado de Pilar. Las palabras fluyeron con una facilidad sorprendente, como si su espíritu dictara cada frase. Narré nuestra historia, desde el primer día que la conocí, su calidez incondicional, su apoyo inquebrantable, hasta la devastadora revelación en la notaría y la posterior batalla legal. Describí su sabiduría, su previsión, su amor que trascendía la muerte y me había entregado la libertad. Era un acto de catarsis, de curación y de gratitud profunda. Mientras avanzaba en la escritura, me di cuenta de que, a pesar de haber vaciado gran parte de la casa de Salamanca, aún quedaban cajas con objetos y documentos de Pilar que no había tenido el valor de revisar a fondo. Eran los últimos vestigios de su vida, y sentí que, al escribir mi libro, era el momento de enfrentarlos, de ordenarlos, de despedirme adecuadamente. Una tarde, con la mente clara y el corazón menos oprimido, me senté entre las cajas en mi nuevo estudio, una pequeña habitación con vista al mar. Abrí la primera, llena de papeles bancarios antiguos, testamentos previos, facturas y correspondencia. Todo estaba meticulosamente organizado, como Pilar lo hacía. Mis dedos se movían con delicadeza, clasificando cada papel, cuando, escondida en el fondo de una caja de madera de cedro que contenía sus viejas fotografías y tarjetas postales, encontré algo inesperado. Era un pequeño sobre, casi idéntico al que contenía la primera carta que había encontrado entre sus libros. También llevaba mi nombre, escrito con su caligrafía inconfundible, para Eva, cuando tu corazón esté en paz. Mi aliento se halla. Contuvo. ¿Otro mensaje? Pilar siempre un paso por delante, incluso ahora. Desdoblé el papel con una mezcla de anticipación y reverencia. La tinta, ligeramente descolorida por el tiempo, revelaba de nuevo la voz de Pilar, llena de amor y una previsión asombrosa. Mi querida Eva, si has encontrado esta carta, significa que ya has vencido tus demonios, que has reconstruido tu vida y que la paz ha vuelto a tu corazón. Sabía que lo harías. Esta carta es mi último, y espero que innecesario, regalo. Siempre pensé en todas las posibilidades, mi niña, incluso en las más sombrías. Quería asegurarme de que, pasara lo que pasara, estuvieras completamente protegida, más allá de cualquier contingencia que Hugo pudiera idear o que el destino te deparara. Por eso, hace muchos años, abrí una cuenta bancaria a tu nombre en un pequeño banco de Zúrich. Es una cuenta discreta, no vinculada a mis propiedades españolas ni a los negocios de la familia. Siempre la gestioné con la máxima confidencialidad. Los detalles de acceso, el número de cuenta y la contraseña están adjuntos en este mismo sobre.
En ella encontrarás una suma considerable, suficiente para asegurar tu independencia financiera absoluta, para toda la vida. Es un fondo para tus sueños, para tu seguridad, para que nunca dependas de nadie más, especialmente de ningún hombre con un corazón egoísta. Mi vista se nubló, las palabras se mezclaban con las lágrimas que rodaban por mis mejillas. Los datos bancarios, una pequeña tarjeta con números y claves, se deslizaron de la carta. La suma era, en efecto, astronómica. No solo me había dejado la casa, los negocios y sus ahorros, sino también este fondo secreto, esta fortaleza inexpugnable. Pilar lo había orquestado todo, planeado cada detalle para mi bienestar, para mi libertad. Había anticipado no solo la traición de Hugo, sino también mi necesidad de una seguridad inquebrantable, una verdadera independencia. Pilar me había cuidado hasta el final, no, más allá del final. Su amor no era un consuelo pasajero, sino una estructura, un cimiento sólido sobre el que yo podía edificar la vida que siempre había anhelado. Sentí una oleada de gratitud tan profunda que me oprimió el pecho. Ella había sido mi guardiana, mi protectora, mi benefactora, mi madre. Con la carta aún en mis manos, sentí su presencia llenando la habitación, un abrazo silencioso que lo decía todo. No estaba sola. Nunca lo había estado realmente, porque el amor de Pilar, su legado, era un faro que me guiaría siempre. Y ahora, con la confirmación de esta independencia total, el futuro se extendía ante mí, vasto e ilimitado, listo para ser explorado. El olor a salitre y a libros me recordaba cada día que, de las cenizas de un amor traicionado, podía surgir una vida nueva, más fuerte y auténtica que nunca. Estaba lista para abrazar este nuevo camino, con el legado de Pilar en mi corazón como mi guía eterna. Mis días transcurrían en el faro de papel con una placidez que antes creía inalcanzable. Había encontrado un ritmo, una armonía en la vida que yo misma había construido, lejos del tumulto y las sombras del pasado. Las mañanas se llenaban del murmullo de las olas y el bullicio amable de los clientes, y las tardes, escribiendo la historia de Pilar, se sentían como un bálsamo para el alma. Creí que ese capítulo estaba sellado para siempre, que Hugo era solo un mal recuerdo lejano, una pesadilla desvanecida. Pero el pasado a veces tiene una forma caprichosa de regresar, incluso cuando menos lo esperas. Fue una tarde de otoño, mientras organizaba los nuevos ejemplares en una estantería, cuando el timbre de la puerta de la librería anunció una nueva llegada. Levanté la vista, sonriendo de antemano a lo que creí sería otro rostro familiar del pueblo. Pero mi sonrisa se congeló en mis labios, parado en el umbral, con la espalda encorvada y la mirada perdida. Estaba Hugo. No era el Hugo que conocí, el hombre arrogante y pulcro, con su traje impecable y su sonrisa segura. Este Hugo era una sombra desaliñada de lo que fue. Sus ropas, antes de diseñador, estaban arrugadas y sucias. Su barba de varios días le cubría un rostro demacrado. Sus ojos, antes llenos de frialdad y cálculo, ahora solo reflejaban un vacío desolador y una desesperación patética. Había perdido peso, sus hombros caídos como si el peso del mundo se hubiera posado sobre ellos. Se acercó a mí con pasos lentos, casi arrastrando los pies, el rastro de su colonia, ahora tenue y mezclado con un olor a abandono, apenas perceptible. Eva, su voz era un susurro ronco, casi irreconocible, un lamento lastimero. Por favor, Eva, necesito hablar contigo. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla extraña de conmoción, lástima y el viejo dolor que amenazaba con resurgir, pero me aferré a la calma que tanto me había costado construir. Mi espalda se irguió instintivamente, como si el espíritu de Pilar me infundiera su fuerza. Lo miré con serenidad, sin odio, pero con una firmeza inquebrantable. Hugo, respondí. Mi voz era clara, sin temblor, desprovista de emoción. No hay nada de qué hablar. Él dio un paso más, sus ojos suplicantes. Lo sé que he cometido errores, horribles errores, pero estoy pagando por ellos, Eva. Lo he perdido todo, mi negocio, mi reputación. Lucía se fue con Leo, no quiere saber nada de mí. Estoy solo, Eva, roto, necesito tu perdón. Necesito una segunda oportunidad. Su voz se quebró al final, y vi una lágrima solitaria rodar por su mejilla sucia. El hombre que me había traicionado sin piedad, ahora lloraba ante mí. ¿Perdón? Mi voz era un hilo firme, cargado de la sabiduría que había acumulado. Hugo, el perdón no es algo que puedas exigir, es algo que se gana con actos, con arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento, si es que lo sientes,
Es por lo que tú has perdido, no por el daño que me hiciste a mí o a tu madre. Recordé el pendiente de plata, las noches sola, las mentiras en sus ojos, el diario de Pilar. Tú me quitaste años de mi vida, mi paz, mi confianza. Engañaste a tu propia madre, a la mujer que te dio todo, y pisoteaste su memoria por tu avaricia. Manipulaste, mentiste, destruiste. No hay marcha atrás para eso. Él intentó interrumpirme, pero levanté una mano con autoridad, silenciándolo. Escúchame bien, Hugo. Pilar me dio la fuerza para ver la verdad, para levantarme de las cenizas que tú dejaste. Ella me dio la independencia, la dignidad. He construido una vida nueva, una vida que no tiene cabida para ti, ni para el dolor que representas. No te odio, Hugo. Simplemente, ya no significas nada para mí. Eres parte de un pasado que he cerrado, un capítulo que he superado. Mi rechazo no fue una explosión de ira, sino una declaración fría y definitiva, un acto de autoafirmación que sentí hasta lo más profundo de mi ser. El amor de Pilar, su legado, era un escudo inexpugnable. Hugo me miró, y en sus ojos, por primera vez, vi no solo desesperación, sino la comprensión amarga de que no quedaba nada, que su poder sobre mí se había desvanecido por completo. La Eva que él había conocido, a la que había manipulado y subestimado, había desaparecido. En su lugar, había una mujer que se sostenía firme, inquebrantable. Se quedó allí por un momento, la derrota grabada en cada línea de su rostro. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta. Sus pasos al alejarse fueron lentos y pesados, cada uno alejándolo un poco más de mi vida. La puerta de la librería se cerró con un suave tintineo, sellando su partida. Lo vi desaparecer por la calle, una figura solitaria y desdibujada, y supe, con una certeza absoluta, que ese era el final. Hugo se había ido, esta vez para siempre. No hubo arrepentimiento, no hubo lástima, solo una profunda sensación de paz. La sombra del pasado se había disipado finalmente. Miré a mi alrededor, a las estanterías llenas de historias, a la luz del atardecer que se colaba por los ventanales. La librería, mi refugio, mi faro, me esperaba. Había cerrado el capítulo más doloroso de mi vida, estaba libre. El olor a salitre y a libros, que siempre me recordaba que de las cenizas de un amor traicionado podía surgir una vida nueva, más fuerte y auténtica, se hizo aún más presente. Había abrazado este nuevo camino con el legado de Pilar en mi corazón como mi guía eterna. Ahora, con Hugo desaparecido de mi vida para siempre, la última sombra se había disipado. Cerré la puerta del faro de papel con un suspiro no de cansancio, sino de una profunda satisfacción. El sol del atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas, y desde el ventanal de mi librería, con el mar como telón de fondo, sentí una paz tan absoluta, una libertad tan inmensa, que me llenó el pecho hasta rebosar. Mi mirada se perdió en el horizonte, donde el azul del mar se fusionaba con el cielo en una promesa infinita. Pensé en el largo viaje que me había traído hasta aquí. Recordé a la Eva de hace un año, una mujer con el alma rota, que cuidaba a su suegra con devoción, mientras su propio mundo se desmoronaba en secreto. La Eva que vivía bajo la sombra de un marido egoísta, la que se sentía invisible y traicionada. Era una víctima, sí, pero esa etapa había quedado atrás, sepultada bajo los cimientos de la nueva vida que había construido. Ahora era otra Eva, la mujer que había enfrentado la verdad, que había luchado por su dignidad y que había emergido de las cenizas más fuerte, más sabia, más dueña de sí misma que nunca. Había aprendido que el amor propio era la base de toda felicidad, que la independencia no era solo financiera, sino también emocional, un baluarte inexpugnable. El miedo se había disuelto, la amargura se había transformado en resiliencia. El legado de Pilar vivía en mí, no solo en la fortuna que me había confiado, sino en cada fibra de mi ser. Sus palabras de aliento, su previsión astuta, su amor incondicional, habían sido el motor que me impulsó. Ella me había enseñado a mirar más allá de lo evidente, a confiar en mi intuición y, sobre todo, a luchar por lo que creía justo. Era su fuerza interior la que me había guiado, su sabiduría la que me había iluminado el camino en los momentos más oscuros. Ella me había dado las herramientas, y yo las había usado para tallar mi propia felicidad. Su espíritu, firme y amoroso, era mi faro constante, la luz que siempre me acompañaría. Me acerqué al ventanal, apoyando las manos en el cristal frío. Una sonrisa serena, genuina, se dibujó en mis labios. Ya no había espacio para la pena, ni para la desilusión.
Solo una gratitud inmensa y una sensación de plenitud. El legado de Pilar estaba casi terminado, una historia de resiliencia y amor que compartiría con el mundo. Mi librería, El Faro de Papel, florecía, un lugar donde las historias tejían nuevos sueños. Y yo, Eva, estaba lista. Lista para abrazar cada nuevo amanecer, cada desafío, cada alegría que la vida tuviera reservada. Lista para escribir los próximos capítulos de mi propia historia, una historia de libertad, paz y de un amor eterno, el de Pilar.